con la reserva. Buenas, mi nombre es María Nazaret Piedra Quirós, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de cefaleas en niños. Como puntos a tratar, tenemos generalidades de las cefaleas, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y por último la conclusión. La cefalea es la principal causa de consulta a nivel neurológico en niños y adolescentes. En los últimos años se ha podido objetivar un aumento en su incidencia, probablemente debido al incremento de situaciones estresantes, la menor tolerancia y aceptación de un proceso doloroso y por aumento en el nivel social en la población en general. La cefalea, como lo dije anteriormente, es un motivo de consulta frecuente en edad pediátrica, tanto en ámbito de atención primaria como especializada. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes que presentan cefalea sufren una enfermedad severa, pero este hecho motiva a una elevada demanda de recursos y sobre todo preocupación en el entorno. Por esta razón, el principal objetivo en la evaluación de este síntoma consiste en definir y establecer la causa de fondo. Con respecto a la epidemiología, la frecuencia de la cefalea en general aumenta con la edad, alcanzando un pico de prevalencia a los 11 y 13 años, tanto en niñas como niños. En función de la región donde se realice el estudio epidemiológico, la prevalencia va a variar, por supuesto. En un estudio reciente que se observó que la prevalencia de la cefalea entre niños de 6 a 12 años era de un 20,8%, que en niños de 13 a 15 un 32% y que aumentaba hasta un 38,2% en edades más avanzadas hasta los 16 años o más, con una predominancia significativa en el sexo femenino. Bueno, ante todo, las cefaleas tienen su clasificación en primarias y secundarias, que lo vamos a ver unas diapositivas más adelante, pero antes vamos a revisar lo que es la fisiopatología. Es importante recordar, ¿verdad?, que el parénquima cerebral es insensible al dolor, que las estructuras craneales sensibles al dolor son la dura madre, las arterias durales, las arterias extracraneales, las arterias cerebrales proximales, los senos venosos, los nervios craneales 5, 9 y 10, raíces cervicales superiores, músculos y tendones cervicales, cara, oídos, el cuero cabelludo, la orofaringe y los senos nasales. La inervación supratentorial va a depender del nervio trigémino, de las estructuras por debajo del tentorio, están inervadas por las raíces cervicales de C2, C3, séptimo, noveno y décimo par craneal. Entonces, esta área se va a denominar como el sistema trigémino vascular. En las cefaleas secundarias, la activación del sistema trigémino vascular puede ocurrir por distintos mecanismos. Por ejemplo, el desplazamiento o tracción, activación química, activación inflamatoria, lesión directa de las estructuras neuronales, exposición o privación a ciertas sustancias o disturbios metabólicos. Para explicar la fisiopatología, de las cefaleas primarias, se proponen dos teorías. La clásica, que va a ser la teoría vascular, y la teoría neurógena del sistema trigémino vascular. En la primera de ellas, la migraña se debería a un cambio de calibre de las arterias intra y extracraneales como una primera fase de vasoconstricción que va a ser responsable del aura que causa la migraña a través de la propagación de una onda en los vasos de la pía madre, y una segunda fase de vasodilatación que sería la causante de lo que es la cefalea pulsátil. Por otra parte, la teoría neurogénica apoya que los cambios vasculares son más el resultado que el origen del ataque,
¿verdad? Entonces, en esta hipótesis, serían diversos estímulos químicos los que activarían el sistema trigémino vascular, que liberaría en sus terminaciones nerviosas lo que es sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y neuroquinina A. Estos productos lo que provocan es una liberación de histamina y de serotonina y servirían como factores quimiotácticos para lo que es la atracción de leucocitos polimorfonucleares. La histamina, tanto como la serotonina, son mediadores proinflamatorios que van a ocasionar una vasodilatación y exudación del plasma a los tejidos, en lo que también se cree que se debe estar implicado el óxido nítrico. Entonces, a este fenómeno de inflamación neurogénica estéril, también va a provocar lo que es la sensibilización periférica. Entonces, ya conociendo mejor este término de lo que es, o esta descripción de la fisiología de la migraña, se podría decir que ella es neurovascular, ¿verdad? Indicando una teoría que va a integrar tanto lo que es el componente vascular como el componente neuronal. Bueno, según la clasificación, existen diferentes tipos de cefalea en función de la etiología, el modo de presentación y la evolución clínica. Se han desarrollado múltiples clasificaciones para intentar ordenarlas y así poder unificar los conceptos. La clasificación que más se utiliza o la más empleada es la elaborada por la Sociedad Internacional de Cefaleas, que diferencia lo que son las cefaleas primarias de lo que son las cefaleas secundarias. La cefalea primaria es aquella que no se encuentra asociada a alguna causa subyacente, como lo son la migraña, la cefalea tensional y las cefaleas trigémino-autonómicas. Y en las cefaleas secundarias, la cefalea es el síntoma de una alteración identificable a nivel estructural, metabólico o vascular. Entonces, en estos casos, es importante descartar signos de hipertensión intracraneal o disfunción neurológica progresiva. Una vez que se excluyen esas causas secundarias de cefalea, es conveniente dividir a las cefaleas primarias en episódicas o crónicas, donde crónicas o la cronicidad es definida por la Sociedad Internacional de Cefaleas como aquellas condiciones que presentan ataques con una frecuencia mayor a 15 días al mes durante más de 3 meses. Como cefaleas primarias, tenemos lo que es la migraña sin aura. Esta representa más del 60% de las formas de migraña en la edad pediátrica. Su incidencia aumenta con la edad, afectando a un 4 a un 11% de la población infantil, al 6% en varones y 15% en mujeres. La mayor prevalencia, ¿verdad?, va a ser el sexo femenino y se hace evidente más que todo después de la menarquia hasta situarse en cifras equiparables a lo que es el adulto. Los ataques de migraña se pueden dividir en lo que son 3 fases. Tenemos los prodromos, la cefalea y los postprodromos. Los prodromos a menudo preceden a la cefalea unas 24 horas. Los síntomas son inespecíficos, pero bastante estereotipados. Pueden ser identificables por los padres como cambio de humor, euforia, depresión, irritabilidad, apatía, anorexia, palidez, bostezos, ansiedad por la comida o sed excesiva. La segunda fase es la cefalea propiamente dicha. El dolor es preferentemente vespertino en los niños más pequeños, de predominio a mediodía en los adolescentes jóvenes y tiende a asumir la presentación matutina, que es más típica del adulto, pero que se puede ver en lo que son ya adolescentes mayores. También es de carácter pulsátil, que constituye un criterio mayor, presente en el 50 a un 60% de los casos, y su presencia debe de investigarse apropiadamente en lo que es la anamnesis. El carácter unilateral se recoge en el 25 a un 66% de los casos, especialmente en niños mayores y adolescentes, siendo más frecuente una localización bilateral, bifrontal o bitemporal en niños más pequeños.
su duración suele ser menor que en el adulto y en los niños más pequeños pueden no excederse a lo que son 60 minutos. Entre los síntomas asociados se incluyen o tenemos lo que son las náuseas, vómitos, dolor abdominal, palidez cutánea y aspecto ojeroso. Lo que es la la fonofobia o la fotofobia pueden deducirse en niños pequeños a partir de su actitud durante el episodio. A diferencia del adulto, ¿verdad? Y los vómitos en los niños se pueden presentar más precoz. Tenemos ahora lo que es la migraña con aura. Esta ocurre en un 18% de los pacientes migrañosos. Predomina en edades más tardías, de un 3 a un 5% en la infancia y de un 10 a un 20% en lo que es la adolescencia. El aura aparece unos 30 minutos antes del inicio del dolor y suele durar de 5 a 20 minutos. Lo más frecuente es la visual, ¿verdad? La pérdida de visión central, patrones caleidoscópicos o fotopsias. A veces se refieren otros síntomas no visuales, como sería sensación de hormigueo en la cara y las extremidades, pérdida de fuerza en extremidades e incluso la dificultad para hablar o entender. El tipo de aura también va a depender del área cortical afectada y puede variar de un episodio a otro. Bueno, acá en esta tabla podemos ver los criterios para migraña con aura y migraña sin aura, donde para migraña sin aura se necesitan al menos 5 crisis que cumplan los criterios del B al D. Eso serían una duración de la cefalea entre 1 a 72 horas, que se cumplan al menos de las siguientes características, como una localización unilateral o bilateral, carácter pulsátil, que lo mencioné anteriormente, una intensidad de la cefalea de moderada a grave y un agravamiento en la actividad física rutinaria, y también al menos uno de las siguientes manifestaciones durante la cefalea, ya sea náusea, vómito, fonofobia o fonofobia. Y en el caso de las migrañas con aura, se necesitan al menos 2 crisis que cumplan los criterios que van del B al D. Esto sería una aura con al menos una de las características siguientes: síntomas visuales completamente reversibles, ¿verdad? Pérdida de la visión, síntomas sensoriales completamente reversibles y también alteraciones en el habla, disfasia completamente reversibles también. Y también se necesitan al menos 2 de los siguientes, que serían síntomas visuales homónimos, síntomas visuales unilaterales, y cada síntoma es mayor o igual a 5 minutos de duración. También en el D, este criterio determina el subdiagnóstico de migraña con aura típica. Este sería si el paciente presenta cefalea migrañosa que cumple los criterios, como lo dije ahorita, del B al D, con una aura típica con cefalea que dure alrededor de 60 minutos. Continuando con las cefaleas primarias, tenemos las cefaleas trigémino autonómicas. Representan un grupo poco común en la infancia, predominan en varones y se caracterizan por dolor intenso unilateral en el territorio inervado por el nervio trigémino, asociado a síntomas autonómicos ipsolaterales, ya sea lagrimeo, inyección conjuntival y rinorrea. Estas son cefaleas de corta duración, muy intensas y recurrentes en el día, tienen cierta ritmicidad, lo que indica un papel del hipotálamo en su fisiopatología. Y estas también incluyen lo que es la cefalea en racimos, micrania paroxística y la cefalea neurociforme unilateral, que puede producir lagrimeo. La cefalea tensional es, junto con la migraña, el tipo de cefalea más frecuente en el niño. Su prevalencia también va a aumentar con la edad. Y algunos de los criterios para cefalea tensional son los siguientes:
Como mínimo 10 episodios previos de cefalea que cumplen los criterios del B, el C y el D. Estos serían una cefalea que dure entre 30 minutos y 7 días. Como mínimo 2 de los siguientes características del dolor, que sea un dolor de carácter opresivo, una intensidad de leve a moderada, una localización bilateral, que no empeore con actividad física. También 2 de los siguientes, que sería ausencia de náuseas y vómitos, que no tenga fotofobia o fonofobia, y como mínimo que presente uno de las siguientes que voy a mencionar, que sería una historia clínica, examen físico y pruebas neurológicas que no sugieren ninguna enfermedad. Si hay sospecha de alguna enfermedad, se ha podido excluir mediante pruebas complementarias adecuadas. Y si existe una enfermedad, pero la cefalea tensional no ha aparecido por primera vez en relación con dicha enfermedad. Estos serían criterios para una cefalea tensional. La mayoría de estudios epidemiológicos reportan que es la cefalea más frecuente en niños, como lo dije anteriormente, en un rango que va de 8 a 12 años. Y este tipo de cefaleas empeoran con la actividad física que pueden estar relacionadas con actividades escolares, con conflictos personales y con situaciones de estrés en general del paciente. Existe también una forma episódica, que son menos de 15 días al mes, y una forma crónica. Y en ocasiones se van a asociar a afecciones subyacentes como un trastorno de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad o una depresión infantil, por lo que un interrogatorio que vaya muy dirigido nos va a ayudar a dar con el diagnóstico de este tipo de cefaleas. Con respecto a las cefaleas secundarias, también las denominan cefaleas orgánicas, algunos clínicos, y entre las causas más importantes tenemos las siguientes: hidrocefalia y tumores, que los tumores intracraneales son la segunda causa de neoplasias en niños. En la mayoría de los casos, la exploración física será patológica y el diagnóstico deberá confirmarse con una neuroimagen. Por otro lado, tenemos los traumatismos. Traumatismos craneales leves pueden desencadenar también lo que son cefaleas primarias, ¿verdad? Especialmente migrañas en niños pequeños. Y la cefalea postraumática es la que persiste ya más allá de 8 semanas tras un traumatismo y va a obligar a descartar lo que es un hematoma subdural. Otra afección sería las infecciones, especialmente del sistema nervioso central, ¿verdad? Que normalmente van a ir acompañadas de otra sintomatología como lo de fiebre, letargia, irritabilidad, alteraciones de conciencia, rigidez nucal y focalidad neurológica. También otra afección sería tóxicos, ¿verdad? Dice el paciente ha ingerido algún tipo de narcótico, cocaína, anfetamina, puede desencadenar una cefalea secundaria. Trastornos vasculares como vasculitis, hipertensión arterial, trombosis, embolias o malformaciones vasculares. Enfermedades sistémicas, trastornos metabólicos e hipoxia, malformaciones craneales, trastornos epilépticos o defectos de refracción. Bueno, en cuanto al diagnóstico y la historia clínica, ¿verdad? El mayor problema es identificar el proceso, ya que los niños más pequeños raramente nos van a poder describir, ¿verdad? Adecuadamente los síntomas. Entonces son los padres los que nos van a aportar la información que necesitamos. Pero cuando hacemos historia clínica de cefaleas hay que tener en cuenta también el relato del niño y perfilarlo con un interrogatorio dirigido como el que vamos a ver a continuación. Muy importante preguntar a los padres, ¿verdad? Y al niño también, cómo se inició, cuándo se inició, si desde el inicio la cefalea ha empeorado, si se mantiene estable o si ha mejorado, cuál es la frecuencia mensual de los episodios o si es diaria, cuánto dura habitualmente, que si tiene un predominio de horario, si se presenta alguna circunstancia especial, si existe relación con alimentos, fármacos o actividades, si existen síntomas prodrómicos, dónde se localiza, cuál es la intensidad, cómo es el dolor
si hay otros síntomas asociados, qué actitud toma el paciente ante el dolor, ¿verdad? ¿Cómo alivia el dolor? ¿Qué hace que empeore? Si los síntomas persisten entre episodios, también muy importante si hay antecedentes familiares, y que también preguntar qué actividades normales o cuál es la rutina diaria del niño. También es importante tener en cuenta que algunos síntomas se pueden determinar por el cambio de comportamiento del niño, ¿verdad? Si usted ve el niño que está jugando videojuegos y se aparta porque le molesta la luz, si busca una habitación oscura o si busca acostarse, son cambios en el modo de conducta que también son importantes a la hora de hacer la anamnesis correcta. Otra cosa es que los pacientes pasan la mayor parte del tiempo diario, ¿verdad?, en el colegio. Entonces hay que interrogar también por el rendimiento escolar y si existe alguna presión académica o algún tipo de rechazo o acoso de los compañeros que estén provocando, pues, alteraciones en el niño que estén desencadenando este tipo de cefaleas. En cuanto al examen físico, es primordial la realización de un examen físico detallado, ¿verdad? Donde se valora el estado general, el cardíaco, la presión arterial, la auscultación cardiopulmonar, los parámetros antropométricos, la inspección de la piel, el examen de los oídos, la región orofaringea y la articulación temporomandibular. La mayoría de las causas de cefalea aguda se podrán también descartar con esta sistemática, ya que algunas frecuentes también pueden estar asociadas con lo que son infecciones de las vías respiratorias altas. También es necesaria una exploración neurológica completa que incluya un examen de fondo de ojo. Y en la mayoría de los pacientes con cefaleas primarias, las exploraciones físicas y neurológicas por lo general son normales. En lo que son las pruebas complementarias, no están indicadas, ¿verdad?, de forma rutinaria, es importante eso tenerlo claro. Se reservan para situaciones en lo que el diagnóstico no está claro o cuando se sospeche una causa secundaria. En general no son contributivas al diagnóstico, pero tienen su indicación específica. Y serían los exámenes de laboratorio en sangre, ¿verdad? En función de sospecha concreta, se plantea la realización de un hemograma y una bioquímica convencional en caso de que haya una sospecha de un proceso infeccioso. También los exámenes de líquido cefalorraquídeo para descartar previamente lesiones ocupantes de espacio intracraneal, una sospecha de una hemorragia subaracnoidea, descartar también una infección del sistema nervioso central o para una valoración de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo ante la sospecha que haya un pseudotumor cerebral. Un electroencefalograma que su papel fundamental para la evaluación es si hay un posible proceso epileptogénico previamente indicativo por la anamnesis. Podría también contribuir al diagnóstico en procesos de encefalopáticos con alteración o pérdida del estado de conciencia. La prueba, ya sea de neuroimagen como tomografía computarizada, la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene mayor precisión diagnóstica, pero en general menor disponibilidad que la tomografía computarizada. Valora más eficazmente lo que es la silla turca, la fosa posterior y la unión cérvico-medular y puede identificar procesos tumorales, alteraciones vasculares o anomalías de la sustancia blanca de forma más precisa. También la tomografía computarizada es una exploración rápida, segura y precisa, y hay que tener en cuenta que la radiación acumulada, ¿verdad?, de exámenes repetidos. Las indicaciones para la realización de pruebas de neuroimagen es cuando el paciente presenta banderas rojas o signos de alarma, ¿verdad? Y esto los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok. Los signos de alarma o las banderas rojas que van a necesitar estos exámenes de imagen son cuando el paciente presenta una cefalea aguda, intensa y progresiva, especialmente en menores de 5 años, alteraciones en la conducta, cambios de carácter, pérdida de peso, cefaleas que el niño se despierte por la noche,
que aumenten con vasalva, ejercicio, tos o cambios posturales, que tenga una focalidad neurológica o un edema de papila, una cefalea con síntomas asociados como vómitos, mareos, síncopes, cefaleas persistentes que no responden al tratamiento y cefaleas asociadas a otras patologías. Estos son los signos de alarma. En cuanto al tratamiento, debe ser individualizado y se debe incluir variables, ¿verdad? Como son la edad, la duración, la intensidad y la frecuencia de los episodios, la existencia de desencadenantes conocidos, grado de interferencia con la actividad habitual y la repercusión familiar. Ya después de establecer un diagnóstico, es importante explicar la naturaleza del proceso y educar al paciente y a los familiares sobre el trastorno. También el tratamiento debe ser multidisciplinar y buscar alcanzar los objetivos realistas. Y también debemos recomendar un ritmo de vida saludable que incluya buenos hábitos alimentarios, ¿verdad? Tanto en calidad como en un horario regular. También adecuadas horas de sueño, ejercicio físico y un aporte suficiente de líquidos. Otro punto indispensable es la identificación e intervención sobre posibles factores precipitantes, como por ejemplo los factores psicológicos, que incluyen conflictos familiares, rechazo o acoso por los compañeros, depresión, ansiedad, presión académica o uso físico, psicológico o sexual. También como segundo punto, los factores alimentarios y dietéticos. Estos van a ser determinados alimentos, ¿verdad? Como son los chocolates, algunos quesos, cítricos, productos lácteos, frutos secos, la comida china, que pueden ser desencadenantes de lo que son las cefaleas. También los estimulantes, como la cafeína y el té, que pueden precipitar lo que son las crisis de migraña, por su efecto intrínseco o a través de que pueden modificar el patrón de sueño o alterar el estado de ánimo del paciente. Y como tercer punto, el ejercicio físico, que puede ocurrir de forma aislada, ¿verdad? O en asociación a factores como el agotamiento o la exposición al sol. Entonces debe de incluirse en la autorregularización de la actividad física y la identificación del umbral de ejercicio que el niño tolera. En cuanto al tratamiento sintomático de la migraña, tiene como objetivo principal obtener una respuesta rápida, ¿verdad? Sin recaídas. También se debe alentar al niño a que se acueste en un lugar oscuro, fresco y alejado de ruidos ambientales. La administración del fármaco debe ser lo más precoz posible, con la dosis eficaz. Propiciar la autonomía del niño promoviendo su utilización en el colegio y evitar el uso indiscriminado. Entre los analgésicos usados habitualmente tenemos el paracetamol en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, máximo de 3 a 4 dosis al día. El ibuprofeno de 10 a 20 miligramos por kilogramo dosis, igual máximo 3 a 4 dosis al día. Y el naproxeno sódico de 10 miligramos por kilogramo dosis. Cuando la respuesta es insuficiente o inefectiva, debemos también plantearnos el uso de lo que son fármacos más específicos como los triptanes. El sumatriptán, con un inicio de acción en los primeros 15 minutos, ha demostrado superioridad frente al placebo en la infancia y adolescencia. Se da a partir de los 12 años, ¿verdad? Y es de 10 miligramos por vía nasal, máximo 2 dosis en 24 horas. También para un tratamiento de estatus migrañoso, se puede utilizar dexametasona, ya sea son vía intravenosa, 0,5 miligramos por kilogramo día, o la fenitoína vía intravenosa de 15 a 20 miligramos kilogramos al día. Cuando los pacientes presentan casos refractarios, ¿verdad? Episodios muy prolongados resistentes al tratamiento, o cuando la frecuencia de episodios es elevada, más de 3 a 4 episodios al mes, o interfieren en las actividades
de la vida diaria, se recomienda un tratamiento preventivo de la migraña. En general, debe de iniciarse de lo que es dosis bajas y seguir en un aumento paulatino. Se recomienda un periodo de 4 a 6 meses para evaluar la actividad, la efectividad del tratamiento. Entre estos tenemos los bloqueadores beta, como el propanolol. Este puede ser efectivo para niños a partir de 8 años a una dosis de 0,5 a 1, máximo 3 miligramos por kilogramo al día, partiendo en una dosis de 5 a 10 miligramos, y el aumento debe ser progresivo y se recomienda que no supere los 5 miligramos por semana. También tenemos los antiepilépticos. Los mejores resultados los ha obtenido el valproato sódico de 15 a 45 miligramos por kilogramo día y el topiramato de 100 miligramos al día en administración única nocturna a partir de los 12 años y con aumentos semanales de 25 miligramos. Por otra parte, también se puede recomendar el tratamiento de terapias alternativas como la adopción de medidas cognitivo-conductuales, las técnicas de esfuerzo positivo, de relajación, automasajes, que pueden ser de gran ayuda en la relajación del niño. Y con respecto al tratamiento farmacológico de la cefalea tensional, en todos los casos se debe evaluar si existe afección psicológica o psiquiátrica, ¿verdad? Y en niños con cefaleas frecuentes, la amitriptilina puede ser eficaz. En cuanto a los criterios de derivación a consulta de neurología infantil, se debe considerar en general en procesos en los que se recomiende la realización de neuroimagen, como les expliqué anteriormente, el signo de bandera roja, y en situaciones adicionales como la instauración de un tratamiento profiláctico, en migrañas complicadas, en la cefalea tensional crónica y cuando la respuesta a analgésicos no sea adecuada. Como conclusión del tema, se tiene que la cefalea en la infancia es un problema muy frecuente y creciente, ¿verdad? Posiblemente relacionado con cambios de estilo de vida y aumento de factores estresantes. También que realizando una anamnesis exhaustiva y una exploración física completa se diagnostica la mayoría de las cefaleas. Que el diagnóstico puede ser más complicado en este grupo de edad por dificultad, ¿verdad?, para relatar los síntomas de parte del paciente pediátrico y por coexistencia de distintos tipos de cefalea en el mismo niño. También que se solicitan exámenes complementarios en casos seleccionados, que no es de forma rutinaria. Y por último, que el tratamiento de las cefaleas es multidisciplinar, ¿verdad? Tener presente el aspecto también psicopatológico. Y respecto al tratamiento farmacológico, que el medicamento se tomará lo más precozmente posible y a las dosis adecuadas para cada paciente. Esta es mi bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Espero haberles servido con esta información.